Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Claro, después de estas solemnes ceremonias tan llenas de algunas de tanta gravedad, de tanta seriedad y hasta de una santa tristeza por la muerte de nuestro Redentor, luego pues la iglesia se reviste, exactamente, y es justamente esa alegría la que nos debe inundar el alma en toda esta época. Sí. Y bueno, justamente en esta época hemos querido traerles un tema tal vez que salga un poquito de los esquemas que hemos venido llevando, pero que en realidad es un gran tesoro que nosotros como familia de los Heraldos del Evangelio tenemos, y por ser un gran tesoro del cual nos hemos ido beneficiando a lo largo de estos años, y lo digo a título personal, seguramente el Padre estará de acuerdo con eso, como ustedes son parte de esta misma familia, es obligación nuestra transmitirles este tesoro que nosotros tenemos, y que es la poderosa intercesión de un alma tan perfumada en santidad y que ha revestido su vida de tanta bondad, de tanta dulzura, de tanta abnegación, de tanto sacrificio, y que luego, después de su tránsito, después de su muerte, ha beneficiado a tantas almas con tantísimos milagros y tantas gracias que realmente no podemos dejar de comunicar y transmitir este gran beneficio y este gran tesoro que nosotros tenemos, y que es justamente la vida de doña Lucilia Correa de Oliveira, Ribeiro dos Santos Correa de Oliveira, que es justamente la madre de el inspirador de esta obra, el doctor Plinio Correa de Oliveira. Y es que bueno, doña Lucilia, hasta el momento no lo hemos dicho Santa Lucilia, porque de hecho claro, ella no está canonizada. Uh-huh. Entonces yo creo que es lícito preguntarnos por qué entonces nosotros rendir este homenaje o en fin, rendirle tanto agradecimiento y nuestra veneración a ella de esta manera si ella aún no está canonizada. Uh-huh. Yo creo que si el Padre nos pudiese explicar un poquitito de eso. Claro, sí. Bueno, en primer lugar, claro que la persona cuando es declarada santa por la Iglesia oficialmente, pues evidentemente la Iglesia está reconociendo sus virtudes, ha analizado su vida, todos los, por así decirlo, los minutos de su vida, sus obras, sus ejemplos, su vida, y la persona practicó en grado heroico las virtudes. Y la Iglesia no va a santificar a la persona. La Iglesia va a declarar que es santa. Pero esa persona ya está en el cielo, ¿no? Claro. Recordemos la historia de San Felipe Neri, por ejemplo, ¿no? que hacen falta 3 milagros para que la persona sea canonizada, ¿no? Sea declarada santa, sí, reconocida como santa. Y en la época de San Felipe Neri falleció, todo el mundo veía que era un santo súper gracioso también, es el santo de la alegría. Varios hechos históricos lo demuestran. Y hasta después de su muerte era alegre, ¿no? Porque habían conseguido dos milagros y estaban reunidos ahí los cardenales, los obispos, tal, y el tercero no aparece, tal. Y en cierto momento apareció San Felipe Neri y a ellos, ¿no? Y le dijo, oiga, quería decirles a ustedes que canonizado o no, en el cielo estoy, me voy. Y se fue. O sea, y ahí todo el mundo, milagro. Tercer milagro estaba conseguido. Milagro, sí. Pero canonizado o no, en el cielo estoy. Por tanto, nosotros podemos decir algo así también con muchos santos que todavía no están declarados santos, pero que nosotros vemos que son santos. Entonces, canonizados o no, o sea, declarados santos o no, en el cielo pueden estar. Por la vida virtuosa que llevaron. Por la vida virtuosa, ¿no? Claro. Y es lógico también que las personas acudan a su intercesión también para pedirle ciertos favores, porque también usted nos explicaba recientemente que es necesario justamente para que haya una canonización y que exista un milagro, que haya personas que le pidan esos milagros, sí. Exactamente. Si nadie le pide porque no es santo todavía, no va a haber milagros. Exacto. Entonces es natural que haya un movimiento de devoción hacia esas personas, cosa que se ha repetido en la historia con todos los santos. Es decir, cualquier cantidad de personas que le seguían, pedían su intercesión y conseguían sus favores antes de ser canonizados. Exacto. Y a raíz de esos favores que consiguieron, entonces fue que la Iglesia reconoció oficialmente la santidad. Claro que cuando la persona es canonizada, se le rinde un culto público, ¿no? Entonces entra en el martirologio, o sea, en la lista de los santos hay una fiesta, un día especial para ella, que se puede celebrar una misa
a ese santo, o sea, a Dios por intermedio de ese santo, es la fiesta de ese santo. En cuanto la persona no es canonizada, no va a haber una misa a esa persona, pero puede haber una devoción, un culto privado. Es diferente el culto público, que es el oficial de la iglesia, a un culto privado. La persona puede tener un amor, como puede tener un amor por su papá o su abuelo que falleció, que también era muy bueno, y pedirle algo. ¿Por qué no? Y así nosotros tenemos una certeza moral, no una certeza absoluta, porque eso es la iglesia que nos lo da, pero una certeza interior de que doña Lucilia pues es santa y está en el cielo y está rezando por nosotros. Y la prueba son la cantidad de milagros que está haciendo, que son muchísimos. Ya avanzamos que son más de 200 milagros registrados con pruebas, que un día lo vamos a dar a público todos. Hoy vamos a hablar de algunos de ellos, ¿no? Algunas pinceladas. Algunas pinceladas. Y son más de 200, ¿no? Para que la iglesia la declare santa serían 3 solo. Nosotros tenemos ya más de 200 pues en estos años desde que ella falleció, en 68, ¿no? En 21 de abril de 1968. Y si no valiesen los milagros, tenemos algunas autoridades importantes también que nos dicen que es santa, ¿no? De hecho, aquí tenemos justamente, padre, si me permite citar acá, en el libro justamente que nuestro fundador, Monseñor Juan, escribió sobre la vida de doña Lucilia, que lleva el mismo título. Para los que consigan ver, que no estén solo escuchando, pero tenemos aquí este libro. El libro se llama Doña Lucilia. Si alguno pues tiene acceso a nuestra capilla, pues ahí también está a disposición si alguien lo quiere adquirir. Es riquísimo, la verdad es que es súper agradable de lectura, es súper leve. Pero bien, en el prefacio hay un gran teólogo de renombre, súper reconocido, que es el padre Royo Marín, que en su momento dio un prefacio para este libro. Y me atrevo aquí, padre, a simplemente citar un pequeño trecho para nosotros ver cuál es el parecer de este teólogo que leyó este libro y, pues bueno, quiso dar luego su opinión. Y ahí dice, se trata de una auténtica y completísima vida de doña Lucilia, que puede parangonarse con las mejores vidas de santos aparecidas hasta hoy en el mundo entero. Sobre todo, tiene un valor inapreciable la correspondencia epistolar entre ella y sus hijos, porque aquí aparecen varias cartas entre doña Lucilia y el doctor Plinio. Porque él le había preguntado a nuestro fundador, Monseñor Juan, cuando estuvo con él en España, le preguntó, ¿ella no escribió algún libro? Porque cuando ella vio la foto de doña Lucilia, le presentaron y él dijo así, ¡qué paz transmite, qué semblante sereno! El padre Royo Marín preguntó si no había escrito ella alguna obra. Y Monseñor Juan le dijo, lo único que tenemos de ella escrito son las cartas que ella le escribía especialmente a su hijo, al doctor Plinio. Y él dijo, muéstremelas porque es en los pequeños detalles que se demuestra la santidad. En una carta escrita a su hijo se puede ver la santidad. Y eso lo está diciendo el padre Royo Marín, que para quien pues conoce un poco la teología sabe que es una de las autoridades máximas en el mundo católico, uno de los mejores teólogos del siglo XX, y es una referencia, ¿no? Y él analizó esto, él colocó la foto de doña Lucilia en su breviario para rezarle, y después cuando él leyó esta obra dijo lo que usted está diciendo, que vamos a continuar. Dice con frecuencia doña Lucilia cosas tan sublimes y de una espiritualidad tan elevada que al lector le embarga una emoción parecida a la que produce la lectura de la inimitable epistolario de Santa Teresa de Jesús. O sea, eso es impresionante. Comparar las cartas de doña Lucilia con doctor Plinio a las cartas de Santa Teresa de Jesús. Si no fuese el padre Royo Marín que lo está diciendo, sería un exagero. Pero lo está diciendo un teólogo de esos. O sea, de mucho es impresionante. Peso. Y aquí él mismo se la pregunta, ¿fue doña Lucilia una verdadera santa en toda la extensión de la palabra? O en otra forma, ¿sus virtudes cristianas alcanzaron el grado heroico que se requiere indispensablemente para ser reconocido por la Iglesia con una beatificación y canonización? Responde él mismo. A la vista de los datos rigurosamente históricos que nos ofrece con gran abundancia la biografía que estamos presentando, me atrevo a responder con un sí rotundo y sin la menor vacilación. Eso es impresionante. Es una afirmación bastante categórica para la vida. Le preguntaron al padre Royo Marín, ¿a usted le parece santa esta señora? Él responde con un sí rotundo y sin ningún tipo de vacilación. Ella nació un 22 de abril de 1876. Recordemos que es una época de la Belle Époque, más o menos, y final del siglo XIX. Es una época, por un lado, muy interesante porque hubo muchas santas, ¿no? Recordemos que más o menos de esa época Santa Teresita del Niño Jesús, también Santa Teresa de los Andes, creo que de esa época, nos contaba su hijo, ¿no? El doctor Plinio, que
cuando era pequeña, tendría unos 5 años de edad más o menos, un día unos familiares, no tanto familiares, sino eran también como que amigos de los familiares, ella no sabía de nada, era muy pequeña, la llevaron a una casa, estaban todos en una especie de un evento en una casa y en cierto momento se reunieron en una sala y tristemente, es triste decir eso, pero esos amigos no eran católicos, ¿no? Y comenzó una sesión espiritista, sí, bueno, no sé cómo se dice exactamente en español. Y había un medium de esas personas que se queda ahí comunicándose con el demonio y realmente obtiene las respuestas del demonio, ¿no? La gente le pregunta cosas, ¿qué va a ser de mi futuro, mi trabajo, mi familia, no sé qué? Y el demonio responde. Siempre va a responder la mentira porque él es el padre de la mentira, dice nuestro Señor en el Evangelio, ¿no? Pero responde algo. Y siempre tenía contacto con el demonio. Y ellos estaban en una sala, doña Lucía estaba en otra sala un poco apartada, pero que daba comunicación por una puerta. Y comienzan a rezarle, entre comillas, ¿no? al medium que hablaba por el demonio. Y comienzan a invocarlo. En cierto momento, nada. Y el medium dice, está pasando algo, no consigo. Y lo intenta, nunca les había pasado eso. Siempre era fácil como comunicarse con el demonio y no consigue. Y después de varios minutos intentándolo, en cierto momento el demonio asume a ese medium, a esa persona, y él dice, quiten a la boba de Lucilia de ahí, porque no consigo estar aquí con su presencia. Claro, el demonio dijo boba a Lucilia, que era una niña de 5 años, claro. No era boba ni mucho menos. Pero en el fondo le tenía miedo. Imagínense qué santidad, que a los 5 años de edad, solo por su presencia, estando jugando en otro cuarto, 5 años de edad, ella molestaba, ella impedía que el demonio hiciese sus planes. Qué impresionante. Impresionante. O sea, muestra cómo que tenía una inocencia ya desde que era pequeña, pues súper fuerte, ¿no? Súper impresionante y mucha santidad ya. Ella va a casarse, ¿no? con el doctor Juan Pablo, y ella va a tener al doctor Plinio. Solo que cuando ella estaba embarazada, claro, estamos en 1908, comienzo del siglo XX, el embarazo era de riesgo y no era como hoy en día. Claro, existen todavía embarazos de riesgo, evidentemente, pero un embarazo de riesgo comparado hoy en día con lo que era en el 1908, pues era muy diferente, ¿no? Era riesgo, mucho riesgo, ¿no? Claro. Porque hoy en día existen muchas más técnicas y medios para facilitar los embarazos. Y el médico, cuando fue a verla en cuanto estaba embarazada de Plinio, un médico le dijo, oiga, su embarazo de riesgo, usted puede morirse. Yo le recomiendo abortar. Imagínese. Y si usted aborta, usted se salva su vida. Si no, usted se va a morir. Casi seguro que usted se va a morir. Si usted quiere abortar. Hay respuesta de doña Lucilia. Doctor, esa no es una pregunta que se le hace a una madre. Jamás. Qué maravilla. Sí. ¿Cómo que una madre va a matar a su hijo? Claro, ¿no? claro. Y ella dijo, si yo tengo que morir, yo muero. Pero mi hijo vive. Y yo no puedo matar a mi hijo. Jamás. Y claro, vivían los frutos de ese árbol que en ese momento no quiso ceder, ¿no? Por un lado, claro, es una cosa que en una madre católica nunca haría, ¿no? Un aborto. Pero por otro lado muestra esa firmeza que ella tenía. Digamos, si ella practicó especialmente una virtud, era la virtud de la bondad, ¿no? Y de la misericordia. O sea, tenía una bondad para con cualquier persona y nunca pensando en sí misma, siempre pensando en los otros, ¿no? Eso me hizo recordar, por ejemplo, cuando ella tuvo que ir a Europa. Cuando el doctor Plinio tenía 4 años, ella sufrió un problema en la vesícula y tuvo que ser extraída la vesícula. Hoy en día es una operación bastante, digamos, relativamente simple, pero antiguamente el único que comenzó a hacer, según cuentan, extracción de la vesícula era el médico del Kaiser de Alemania, ¿no? En 1912. Y había operado a una señora de India, y la segunda, pero por lo que cuentan, sería doña Lucilia, ¿no? Y ella fue hasta allá con toda la familia, era un súper viaje, ¿no? En barco, no era de avión. Y llegaron hasta allá, tal. Y en fin, hay un montón de historias súper interesantes. Un día podríamos hacer un podcast o varios podcasts sobre el viaje de Plinio pequeño a Europa con doña Lucilia. Pero apenas contar esto, que cuando fue la operación, realmente fue una operación muy dolorosa. Y a tal punto fue dolorosa que de la noche para el día, los cabellos de doña Lucilia comenzaron a quedarse blancos, ¿no?
y ella creo que tenía unos 34 años, 35 años por ahí más o menos. Y comenzaba a quedarse blancos porque dicen, bueno, eso alguno lo sabrá mejor que nosotros, ¿no? Pero cuando la persona pasa por situaciones de dificultad o una vida bastante sufrida, comienzan a quedarse los cabellos blancos. Algunos es por la edad, pero otros que comienza a acelerarse más. Y a ella, no todos los cabellos, evidentemente, pero muchos cabellos se le quedaron blancos de la noche para el día. O sea, ella antes de la operación estaban negros, después de la operación por la mañana estaban blancos. Ella sufrió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cuando al día siguiente la pudieron visitar, ahí Plinio, que más o menos sabía lo que había pasado, pero no con tanta exactitud, él fue a entrar y, claro, hoy en día lo primero que una persona que pasó por una operación tan terrible, cuánto sufrí, ay, qué mal estoy, que no sé qué. Él se encontró ahí como si no le hubiese pasado nada. Doña Lucila dijo, hijo mío, usted está aquí, usted está tomando sus medicamentos. Doctor Plinio dijo, ¿cómo es posible? O sea, una señora que pasó por una operación así está preocupada más conmigo si yo he tomado un medicamento mínimo, con 4 años, un medicamento de nada, no sé, un dolor de cabeza cualquiera, no sé. Está preocupada más por mí, por mi medicamento, que por ella, que sufrió una operación y todavía estaba con dolores inmensos, ¿no? Y eso fue la constante de doña Lucila hasta el final de la vida, fue eso, con ella no preocuparse, claro, lo mínimo para cuidar de la salud, pero preocuparse sobre todo por los otros, ¿no? Ella vivió las 2 guerras, si puedo imaginar, la Primera y la Segunda Guerra. Ella vivió todos los cambios hollywoodianos, todos los cambios los inicios de los cambios de las modas. Bueno, en fin, fue una gracia de poder conocerla, realmente que... Usted comentaba ahorita de eso de la misa, y me acuerdo que me comentó que, o sea, primero ya se preparaba por 2 horas para la misa. Solo que, o más. Solo que antes de la misa pedía confesión, ¿no? Verdad, es verdad. Y es muy bonito porque el obispo, cuando el doctor Plinio llegaba y le decía muy educadamente, Monseñor, mi mamá está pidiendo si la puede confesar, ¿usted cree que se podría? Y el obispo decía, pobrecita, ella no tiene materia de confesión. Materia. Dicho por un obispo, o sea, impresiona, porque alguien que no tiene materia para confesar, o sea, no tiene pecados, pues, pecados mortales, que es la materia propiamente del sacramento. Y que lo diga un obispo, pues, es mucho decir, digamos. Y también usted me mencionaba que a veces hacía una acción de gracias de más de media hora. Por ejemplo, cuando iba, y es una cosa muy interesante, es la relación de ella también con el Sagrado Corazón de Jesús. Impresionante, una relación íntima, mística. El otro día decía que yo no creo que ella haya tenido comunicaciones. No se sabe, concretamente no se sabe porque ella se llevó a la tumba, el misterio, el secreto, pero que tenía una relación tan íntima. Cuando ella iba a la iglesia de los salesianos, era del Sagrado Corazón de Jesús, quedaba cerca de la casa. Iban a misa los domingos y ella se quedaba rezando frente al Sagrado Corazón de Jesús, hacía una acción de gracias mismo en las misas en la casa, media hora de acción de gracias, O sea, un misticismo, un espíritu de oración, un recogimiento, una profundidad de relacionamiento con las cosas del cielo que uno dice que impresionante. Pero cuando se quedaba, iba con el papá, el doctor Juan Pablo. Iba, y el doctor Juan Pablo terminaba la misa, rezaba sus oraciones, comulgaba, obviamente, y salía. Y ahí se quedaba conversando con un sacerdote, Falconi, creo que se llamaba, salesiano, que iba a conversar con la gente en las puertas. Eran otros tiempos, otros ritmos de vida. Y decía el esposo, decía el papá del doctor, esta señora no sale más, se queda con el Sagrado Corazón, no sale más. Se quedaba un montón de tiempo rezando frente al Sagrado Corazón, la imagen que tenía la iglesia. Pero ya en la casa tenía un busto y tenía una imagencita también en el cuarto del Sagrado Corazón. Y ese relacionamiento con el Sagrado Corazón marca mucho el alma de ella. Sí. El alma de ella, digamos que es un alma de darse a los otros, exacto, sí, de ayudar a los otros, de acompañar a los otros, de recibir ingratitudes. Sufrir con los otros. Por eso, digamos, muchas veces uno pide, un milagro que doña Lucila, y los hay, hay cientos de milagros que están, es enorme la cantidad de milagros que se obtienen con doña Lucila, que no está canonizada, o sea, que impresionante. Uno digamos, ve un lado de ella de marcar también en las necesidades espirituales.
¿Cuántos dramas espirituales vive cada uno de nosotros? Claro. Un drama de yo caminar rumbo a la santidad, que tengo mi defecto, que tengo mi dificultad, que tengo que mejorar. Pues yo tengo un problema en la rodilla. Magaludo, pida el problema en la rodilla que va a conseguirlo, ciertamente. Si tiene fe, va a conseguirlo. Pero hay cosas muy profundas que van relacionadas con esa influencia que ella tiene, que yo la sentí personalmente. Sí. Y la vi. Pues yo decía, O sea, esta señora... Usted hablaba de la mirada propiamente, que fue de las cosas que más le impactó, Sí, ¿no? exactamente. Una mirada que transmitía dulzura, transmitía paz, y que la impresión que da cuando usted lo cuenta, cada vez que usted lo cuenta, como si la estuviese viendo en ese momento. No, y después ella tenía una influencia más por la mirada, que el otro pibe comenta, el otro pibe que dice que ella tenía los ojos, yo no me puedo recordar eso, que era color un castaño, ¿no? Un castaño no oscuro. Ni lindo ni feo, no esos ojos que dice que foco, pero dice que esos ojos castaños, cuando tenía que llamarle la atención, cuando era menino, hacía una cosa que decía, o en enseñanza, como que se ponían más luminosos. O cuando tenía que a ser más, digamos, más dada con una persona, como que cambiaba la luminosidad de su mirada en el transmitir su bondad. Porque ella, el otro pibe decía, me acuerdo, que ella transmitía más por la mirada y su presencia que por la palabra. Porque ella era una mujer que, por ejemplo, contaba historias, el otro pibe siempre cuenta, con una contadora de historias, ella era lectora de historias, pero historias y cuentos. Ajá. Cuando eran niños, contaba los cuentos, Gato con Botas, qué tiempos diferentes, hermano, qué tiempo, el Gato con Botas, Los que la Tres Cenicienta, Mosqueteros. que los mosqueteros, Ajá. qué sé yo qué más. O sea, era otro mundo, otra cosa, otro convivio, otro sistema de... Y ella, los detalles que ponía al otro pibe lo dejaban impresionado. No, y cuentan que no solo él, sino que todos los sobrinos, Exacto. todos los primos se juntaban para escuchar las historias de tía Lucilia, ¿no? Como le decían a los sobrinos, tía Lucilia, porque era algo impresionante y que todos esperaban ese momento de la noche cuando se reunían para escucharla contar alguna historia, ¿no? Nos parece muy interesante transmitir un poquitito de los milagros que ella ha hecho después de su fallecimiento, que en realidad nació todo a raíz de un primer pedido. Vale la pena aquí ponderar y de reconocer que quien dio a conocer y como que nos abrió los ojos de verdad para esa santidad de doña Lucilia, que era tan discreta que pues evidentemente no tenía como que... No llamaba la atención. Exactamente, nunca llamaba la atención. Pero fue justamente a raíz de que Monseñor Juan, nuestro fundador, por ser secretario del doctor Plinio, tenía que ir con mucha frecuencia a la casa de ella, pues, puesto que vivían juntos. Y estando en la casa del doctor Plinio, pues evidentemente tuvo contacto con doña Lucilia, la pudo conocer mejor, escuchó varios hechos de la vida del doctor Plinio que ella misma le contaba, y sentí una preocupación de ella por él, de que sí había comido, que no estuviese leyendo con poca luz, con cosas así pequeñitas, pero de verdad de una bondad tan sobrenatural que él sentía. Él percibió que era una persona completamente fuera de lo común, por ese convivio que tuvo. Y luego de su fallecimiento, Monseñor Juan quiso, a raíz de una dificultad por la cual estaban pasando, de hecho estaban en la difusión, en una misión que estaban teniendo, y el cielo estaba lleno de nubes que amenazaba una tormenta y necesitaban sí o sí salir, en fin, para hacer esta misión. Y había pasado toda la semana lloviendo, y él dijo, bueno, hagamos una cosa, después del fallecimiento de doña Lucilia, pidámosle a doña Lucilia para que no llueva, y si ella no lo concede, vamos a visitar su tumba. Y bastó hacer esa oración con los que estaban ahí en ese momento, que a los pocos minutos el cielo comenzó a abrirse. Pero una cosa completamente inexplicable, inesperada. Contra las previsiones contra del la tiempo. previsión del tiempo de ese día, exactamente. Y bueno, después fueron a cumplir la promesa, visitaron la tumba en agradecimiento, y a raíz de ahí comenzó a surgir como que ese movimiento natural de todos sus hijos espirituales de querer pedirle favores. Y como fueron todos siendo atendidos, esto suscitó cada vez más devoción y más pedidos y más pedidos. Y bueno, aquí queremos compartirles también algunos de los milagros que de hecho son bastante más recientes, ¿no? O sea, hay muchísimos. Como hay el padre muchísimos. nos decía. Desde que ella falleció, ese milagro, por ejemplo, que usted está contando, creo que fue un año, tal vez, o meses después que ella falleció. De su fallecimiento, ¿no? Exactamente. De 68 hasta ahora 2022 han pasado un montonazo de milagros, ¿no? Voy a hablar aquí de un milagro, de un heraldo que es muy conocido entre ustedes, seguramente muchos que nos acompañan,
y realmente él se merece ese hecho, se merece una atención especial por la persona que es, ¿no? Que es el padre Manuel Rodríguez, conocido de todos por ser el que hace el curso de consagración online, en fin, y muchas personas lo siguen. Y yo me acuerdo que contó ese hecho pues hace unos 17 años, cuando él fue mi encargado allí en España, en Asturias, y ayer por la noche le llamé y le pedí que me contase la versión oficial, así, porque a veces se va cambiando un poco, ¿no? y él me lo contó, entonces esto aquí me lo contó ayer, y es impresionante. No es una cura, pero para ver cómo doña Lucía ayuda en cualquier cosita, pero hace verdaderos milagros. Entonces él contó que en el año 94, 95, Monseñor Juan, nuestro fundador, estaba yendo para España, de Brasil para España, en Madrid, y ellos vivían en Barcelona. Y decía que en esa época los heraldos de Barcelona tenían poquísimo dinero y los carros que tenían eran así, de cuarta mano, ¿no? O sea, iba pasando así. Y estaban bastante estropeados. Se acuerda que era una Ford Transit y estaba fatal. Pero para tener un poco de convivencia, ¿no?, con el fundador, se arriesgaron a viajar de Barcelona a Madrid por la noche. Comenzaron el viaje. Cuando estaban a unos 200 kilómetros, el carro, la Ford Transit, ¡paf!, paró, no funcionaba más. Fueron a ver lo que era y la bomba de inyección de gasoil estaba rota, completamente rota. O sea, no conseguía lanzar la gasolina para funcionar. Y ellos, francamente, ¿cómo es posible, no? Ahora por la noche, ¿quién nos va a ayudar? Hay que llamar una grúa y qué desastre y tal. Ahí rezaron, se tranquilizaron, pidieron la ayuda de la señora doña Lucilia y colocaron justamente un pétalo de esos que le conté, de doña Lucía, lo colocaron en esa bomba. Esa bomba es una especie de cilindro y lo colocaron tapando el cilindro, colocaron un pétalo. Dice, bueno, vamos a confiar aquí a ver qué va a pasar, ¿no? Lo colocaron dentro del carro de la Ford, encendieron el carro, ¡paf!, comenzó a funcionar. Y está funcionando. Ahí, doña Lucía, Madre Nuestra, ayúdanos, doña Lucía, Madre Nuestra, ayúdanos. Comenzaron a ir 200 kilómetros y lo que le habían pedido a doña Lucía era que por lo menos consiguiesen llegar al taller para arreglarlo, ¿no? Llegaron a Madrid, a la casa donde están los heraldos por la noche, ya casi de madrugada, y bueno, consiguieron instalarse. Por la mañana fueron a llevar al taller el carro y era una cuesta, ¿no? Una cuesta, y el carro se encendió nuevamente. Vieron la bomba y el pétalo estaba todavía ahí. O sea, era imposible, ¿no? Y cuando estaban a 10 metros del taller, el carro paró, ¡paf! Ahí, bueno, se bajaron, fueron a hablar con el hombre del taller, él salió, vio lo que estaba pasando, cogió la pieza de la bomba de inyección y dijo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué han hecho? Ustedes han viajado 200 kilómetros con esto, pero eso está completamente roto. Dice, no, bueno, doña Lucía lo ha hecho, ¿no? Y él se quedó impresionado y él dijo, oiga, humanamente, mecánicamente, es imposible que ese carro funcionase. Esto aquí es un milagro también. Impresionante. Entonces, certificado no por un médico, sino por un mecánico. Que había hecho un milagro doña Lucilia, un milagro a un carro. Impresionante. Bueno, padre, y hablando de intercesión, de milagros, me han contado, bueno, yo también lo narré en una ocasión en un rosario que me tocó hacer en vivo, y fue un milagro impresionante de doña Lucilia que ayudó a pagar una deuda a una persona, que es increíble, o sea, se parece o sea, si no fuese con documentos que existen, usted no se lo creería, ¿no? Sí. ¿Cómo fue, padre? Si la puede contar un poco. Pues realmente ese milagro sucedió en San Pablo, en Brasil, con una señora llamada Sandra Aparecida. Fue en febrero de 2019. Y ella ya hacía 12 años que estaba en un trabajo establemente, ganando bien. O sea, tenía una vida garantizada con ese trabajo. De repente, después de 12 años, la despiden del trabajo. Comienza a surgir varios problemas también, a pagar ciertas cosas. Llega un momento que ella ve que tiene una deuda que tiene que pagar en ese mes, lo anoté aquí, 3.285,23 reales. Y ella tenía solo en su cuenta, tenía apenas 959,05. Por tanto, iría a haber una deuda de más de 2.000, o sea, iría en números rojos, ¿no? Y eso fue un 5 de julio de 2019, era un viernes. Ella comienza a estar afligida, ¿no? Porque ve que no consigue salir de la situación. En fin, al día siguiente coge el carro,
quiere ir a una iglesia a rezar y para empeorar todavía la situación en el carro, ¡paf!, un accidente. Se choca. Se choca. Y ella dice, seguro, ¿será que el seguro me paga el carro, tal, no sé qué? Y no había sido un accidente grave, pero hubo unos ciertos daños que a veces el seguro paga la mitad y tal. Y ella pensaba ya que seguramente tendría que pagar otra parte, ¿no? Bueno, consigue ir a una reunión en ese mismo día, una reunión en la Casa de los Heraldos, que hablan justamente sobre María Auxiliadora y sobre la importancia de nunca desistir en los pedidos y siempre confiar, a pesar de que todo parezca que está perdido, siempre confiar que Nuestra Señora siempre nos auxilie. Ella vuelve a casa como que tranquila así, vamos a pedir, pero lo voy a pedir especialmente a doña Lucilia, porque los heraldos, justamente los padres también, los padres de los heraldos le habían recomendado rezar a doña Lucilia. Duermen por la noche, un poco más tranquila después de esa oración. Por la mañana va a ver la cuenta del banco y nota que han ingresado en el banco nada más y nada menos que 36.022,04 reales. O sea, 36.000 reales, es muchísimo dinero. Y ella dice, pero ¿quién me ha colocado esto dentro de la cuenta, no? Y ella llama al banco y dice, oiga, ¿quién me colocó esto aquí? Y la señora que estaba atendiendo va a ver y dice, fue usted misma que lo colocó. Dice, ¿yo? ¿Cómo lo voy a colocar yo si yo no fui? Dice, no, fue usted misma, está registrado aquí, fue ayer, viernes, usted colocó este dinero en la cuenta. Y dice, bueno, vale, lo colgó así, se quedó impresionada, comenzó a decir, ¿pero esto qué es? Y ahí ve la coincidencia. Los 36.000 no entendía por qué. Era una especie de abundancia de dinero, pero lo más curioso es que nadie coloca 36.022,04. 4 centavos, ¿para qué? Y 2204 es justamente el 22 de abril, que es el día del nacimiento de doña Lucilia. Como que doña Lucilia diciéndole, fui yo. Y ella llama de nuevo al banco para decir, bueno, pero seguro que fui yo, porque y no hay una cámara tal para ver si conseguía ver a doña Lucilia colocando, ¿no? Porque tal vez doña Lucilia apareció con su chal lila y con los cabellos plateados. Y la señora del banco se enojó y dije, pero ya le dije que fue usted, pero ¿qué me está diciendo? No sé qué. Dice, fue usted. Ay, bueno, pues vale, pues fui yo. Y pudo pagar la deuda. Y se quedó impresionada porque no había sido ella. Y alguien se lo colocó con ese 2204, fue doña Lucilia. Y por la tarde le llama de la empresa de seguros diciendo que el carro fue pérdida total y la empresa de seguros cubría completamente los gastos. O sea, no tuvo que pagar absolutamente nada. Y para coincidir más todavía las cosas, el viernes, ese 5 de julio, era primer viernes de mes, que era la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, que era la que más tenía doña Lucilia, que se relaciona con lo que hemos dicho aquí antes, ¿no? Qué interesante. Entonces, realmente un milagrazo así impresionante. Para los que tengan deudas... Yo tengo varias deudas. Así que pues entonces, voy a empezar la novena. Pidan a doña Lucilia, que realmente ayuda muchísimo. Ahora, padre, también hay muchos casos de cosas que se pierden, personas que, bueno, con los documentos principalmente. Sí. Me acuerdo que hay varios hechos increíbles también. Yo tengo uno, pero creo que el hermano Gerardo quería contar otro también. Sí. Es que hay muchos, la verdad. Hay muchos. Para los que padecemos de pérdida de objetos con frecuencia, ¿no? Yo creo que es un gran consuelo para nosotros, ¿no? tener a doña Lucilia. Bueno, concretamente fue en São Paulo. Don Antonio Bueno López se llama. Y él contó que fue a dejar a su hijo a la estación del metro y iba conduciendo a su hijo y, claro, en cierto momento, como él se iba a dejar, tuvo que salir del vehículo para tomar el volante, solo que cuando salió del carro se le cayó la cartera y no percibió y solo se dio cuenta cuando ya estaba llegando a la casa. Y ahí, bueno, seguramente fue en tal momento, así, así. Entonces fue al lugar para ver si todavía la encontraba y nada. Bueno, ahí la preocupación. Usted imagínese, ya saben el lío que es perder la cartera con todos los documentos, aparte del dinero que pudo haber tenido, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que él iba a ir en breve a un congreso de cooperadores de los heraldos. Y él, en fin, estando en la iglesia ya para comenzar el congreso, él rezó y pidió a doña Lucilia que le ayudase. Y también porque él no quería desaprovechar las gracias que iban a ser concedidas en ese congreso, etc. Entonces, para no tener la cabeza en eso, le confiaba el caso a doña Lucilia para que ella lo encontrase de cualquier manera. Y bueno, y ya con esta oración ya más tranquilo, pasó el congreso. El jueves de esa semana que él había hecho la oración,
sábado o domingo, si mal no recuerdo, de repente le llama a su sobrina y le dicen, mira tío, es que me están llamando de la oficina de correos porque al parecer han encontrado algo que te pertenece. Y será posible, ¿no? Porque al parecer la jefa de la oficina había, en fin, con todas las averiguaciones que había hecho, solo había dado con el hermano del señor. Y por eso fue que lo contactó a él y la hija pues le llamó para darle el aviso, ¿no? La cuestión es que cuando el señor se puso en contacto, cuando el propietario ya se puso en contacto con la jefa de correos, ella le dice, mire, solo quiero decirle algo. Aquí llegan 2.000 objetos perdidos al día. Imagínese. Y es imposible... La ciudad de San Pablo, ¿no? Sí, Que son imagínense lo que es la ciudad de 20 San Pablo. millones. Sí. Y es imposible que nosotros llamemos a cada uno para decir qué fue lo que se perdió. Y... Bueno, eso cuando ya devuelven algo. Cuando ya, devuelven, eso exacto. ya es un milagro que hayan entregado eso en los objetos perdidos. Cuando Exacto, devuelven algo, sí, mira. exactamente. Bueno, y ahí dice, y yo solo le llamé, dice, porque cuando abrí su cartera, vi la foto de una señora, un poco mayor, y pensé, ¿será que es la mamá? No creo. Ahí vi el reverso, y por la fecha de nacimiento, yo no, seguramente será la abuelita, ¿no? Pero cuando yo la vi, me inspiró tanta paz, yo sentí tanta bondad en ella, y le digo, yo acababa de perder a mi madre. Impresionante. Y de ver la foto de esta señora, quedé tan consolada que dije, no, este caso yo lo tengo que resolver. Qué impresionante. Y ahí fue entonces que llamó y consiguió Se entrar en contacto personó con la ella el señora. caso y le... Exactamente. Qué lindo. ¿Sabe qué? Perdón. Hay otro caso en Río de Janeiro, estamos aquí en Brasil nuevamente, y fue un caso similar, pero era una señora pues que era muy descuidada con sus cosas, era un desastre, se atrasaba en las reuniones, perdía las cosas, perdía el celular, perdía. Pero un día ella perdió sus documentos también, tarjetas, la cédula, los documentos de identidad, la cartera con dinero, y ay, se le perdió ahí en Río de Janeiro, imagínense. Y a las tantas le llama un señor, después de, ya le había pedido a doña Lucilia, ¿no? Que también le ayudara a encontrar esa cartera porque la necesitaba, era un lío sacar los documentos nuevamente y tenía bastante dinero para pagar unas cosas. Y le llama un día después un señor, mire, doña fulana, fíjese que me encontré esta cartera en la calle y pues yo se la quiero devolver porque pues, yo soy una persona honesta, a mí no me gusta quedarme con las cosas de los otros, usted puede estar necesitando ese dinero. Entonces, si usted quiere venir a buscarla, yo voy a estar aquí en mi casa mañana hasta las 10 de la mañana, mi dirección es tal. Entonces, a las 10 de la mañana, por favor, puntual, que yo tengo que salir a trabajar. Y la señora, uy, impresionante, anotó la dirección, no tengo que ir, o sea, increíble. Ahí la señora fue a ver y la dirección era en un barrio muy peligroso, en Río de Janeiro, en medio de una favela. Y dijo, no, esto va a ser un secuestro, por Dios, ya seguro me tienen agarrada acá. Ay, pero bueno, vamos, no, yo mañana voy a ir igual, confiando en doña Lucilia, voy a ir igual. La cosa es que la señora se levanta tarde y pierde el horario, porque la señora era un desastre, ¿no? Y agarra el bus y no sé qué, y llega al lugar y muerta de miedo y le rezaba a doña Lucilia que por favor que el hombre pues tuviera pena de ella, que primero que todo que no la asaltara, que no fuera un secuestro y que el señor pues la esperara para entregar los documentos. Claro, habían quedado a las 10 y eran casi las 12 y la señora iba ahí buscando la dirección que le había dado este hombre. La cosa es que llega al lugar, toca el timbre, ya pensando que no iba a haber nadie, bueno, ya estamos aquí, tocamos el timbre y sale el señor todo bravo. Oiga señora, usted es un desastre, francamente le dije que a las 10 de la mañana tenía que venir, después usted va dejando sus cosas, mire esta cartera llena de dinero, cuánta gente se hubiera podido encontrar esto y se lo robaba, dele gracias a Dios que yo soy una persona honesta y dele gracias también a su abuelita que ya vino acá a las 10 de la mañana y me dijo que usted ya estaba viniendo, que había tenido un problema, pero que le esperara. Pero yo vi a su abuelita, que era tan buena gente, con esa cara de buena persona que tenía, que a mí me dio pena de usted y la estoy esperando. Así que tome su cartera y váyase ya, no sé qué. Y la señora, no puede ser, pero que mi abuelita, si mi abuelita se murió hace tiempo. Sí, no, su abuelita vino acá, una señora así mayor, súper bonita, muy tranquila, me dio mucha paz. No puede ser. Ahí ella sacó una foto de doña Lucilia que tenía. ¿Será acaso esta señora? Sí, su abuelita. Ella vino aquí a las 10 de la mañana. Tocó el timbre y me dijo que la esperara, que usted había tenido un problema y que iba a llegar tarde. Y ahí la señora, no puede ser. Bueno, ahí le agradeció, etcétera. Y
quedó ese testimonio de que no solo le recuperó la cartera, sino que además Le cubrió el retraso. le cubrió y, en fin, se apareció para que... Impresionante. Sabe que eso me hizo recordar otro milagro que yo tuve la gracia de acompañar, también en Brasil, pero en la ciudad de Maringá, con una señora que hoy en día es terciaria, se llama Brenda Carraro, pero antes no era terciaria. Su hermano es de los Heraldos, otros 2 hermanos son terciarios, sus papás son terciarios, pero ella como que le gustaban mucho los Heraldos, pero sobre todo ella no entendía por qué rezar a Doña Lucía si se puede rezar a Nuestra Señora. Ella no le pedía nada, no es que tuviese antipatía propiamente por ella, pero no le rezaba, no le gustaba rezar a Doña Lucía como nosotros rezamos, ¿no? Y un día ella es mamá de 2 mellizos y quedó embarazada. Ella creía que era una niña, un bebé, pero en fin, agradeció mucho, ya le había pensado un nombre, sería llamar Mariana, y fue a hacer unos exámenes. Y el médico se quedó un poco preocupado. Le dijo, oiga, en el examen de ultrasonido, no se escucha el corazón del bebé. Entonces, un poco preocupante tal, pero vuelvo aquí después de algunos días para hacer otros exámenes y lo vemos. Y ella comenzó a quedarse súper preocupada. No le rezó a Doña Lucía, porque no tenía devoción a Doña Lucía. Y ella fue para hacer los exámenes y en ese ínterin, en ese entretiempo, realmente ella tuvo un sangramiento. Ella sintió que había perdido el bebé, ¿no? Inclusive lo enterró con el marido, como si fuese realmente un pequeñísimo, ¿no? Más en fin. Y fue a la consulta, hizo el examen, el ultrasonido, y el médico le dijo, realmente usted no tiene ya el bebé, usted está tan limpia que puede embarazar de nuevo porque no tiene nada, ¿no? Y ella, claro, se quedó súper triste porque realmente vio que ese sangramiento era la pérdida del bebé. Salió de la clínica en la calle, llamó a su marido, pidió para que la recogiese. Y ella estaba súper triste, llorando. Y no había nadie en la calle. Ella observó, no había nadie. Y ella, en esa soledad, sin nadie, comienza a mirar una placa así. Y ella se había dado cuenta que no había nadie. Y de repente le tocan en el hombro. Ella mira para atrás y ve a una señora mayor. Y la señora mayor, con toda la bondad, le pregunta, ¿usted necesita de algo? Y ella dice, no, yo no necesito nada, estoy bien. Pero estaba llorando, ¿no? No sin parar de llorar. Y ella le pregunta, esa señora Brenda le pregunta a esta señora que apareció, ¿y usted necesita de algo? No, yo también estoy bien, tal. Y la señora Brenda le dice, bueno, yo estoy esperando a mi marido que viene aquí y tal. Y en ese poco tiempo llegó el marido, entró, bueno, pues buenas tardes, tal. Y ella le dijo, qué bien que todo se ha solucionado, todo ha salido bien. Se quedó así. Eso se lo dijo esa señora misteriosa, ¿no? Entró en el carro, le comentó con su marido, consiguieron ver a la señora, la única que había en la calle, que estaba desierta. Después de avanzar un poco más, de repente la señora desapareció. Y digo, qué raro, pero esa señora me transmitió tanta paz. Me dijo que estaba todo solucionado ya. ¿Qué habrá sido, no? Y comenzó a pensar, y dije, ¿será que fue Nuestra Señora, que la Virgen María que apareció? Pero la Virgen María nos aparece como anciana, ¿no? Y ella tenía mucha devoción a Santa Celia y pidió para ver una foto de Santa Celia y dijo, no es Santa Celia, ¿no? Y la cuñada, que también es terciaria porque es casada con el marido, con el hermano de esa señora, le dijo, ¿no habrá sido doña Lucía? Muéstreme la foto. Ahí le mostró la foto de Doña Lucía. Ahí se quedó impresionada y dijo, fue ella. Ella apareció y dice, ustedes no saben qué paz ella me transmitió. Yo estaba en un momento tan afligida y ella me transmitió tanta paz y me dijo que todo estaba solucionado. Y lo más impresionante es que yo no tenía devoción a ella, yo no le recé, pero ella, a pesar de que yo no tenía devoción, ella vino en mi auxilio y me ayudó en ese momento. Y hoy en día ella consiguió tener otra hija y la llamó Antonella Lucilia. Le colocó el nombre de Lucilia en hecho. Y ella es súper devota ahora de Doña Lucilia. Como que Doña Lucilia ayuda a quien tiene devoción a ella y a quien no. No importa. Lo que importa es ayudar, ¿no? Queríamos presentar a la señora Glendy Tejero, que ella es de aquí de México, del país de México, pero de la zona de Mérida, en Yucatán, y que ha sido pues beneficiaria de este grandísimo milagro con su hijo Luisito. Señora Glendy, salve María, bienvenida a nuestro programa. Salve María, buenas noches. Muchas gracias, estoy muy emocionada por poder compartir con ustedes
este milagro que recibimos por parte de la intercesión de doña Lucilia. Claro que sí. El día de hoy, con todo el amor del mundo, tengo a mi niño y quiero pues transmitir todo esto que nosotros pasamos como familia, que fue pues muy duro. De repente un día, Luisito no se mueve, amanece una mañana, tenía él 3 años y no se podía mover. No se podía mover porque parecía un gusanito, no se podía incorporar, se arrastraba como un gusanito y pues yo dije, ahí no hay algo mal, ¿no? Pues rápidamente nos fuimos al doctor, al pediatra, lo checaron, me dijeron que pues él no, yo no lo puedo ver, me dijo, esto es un especialista y esto se necesita algo pues más especial porque el niño tiene artritis. Me dijeron que Luisito tenía artritis idiopática juvenil. Entonces, pues mi mayor temor en ese momento era que Luisito pues no va a caminar y no va a hacer la vida como normalmente, ¿no? A raíz de esto, Luisito empieza a recibir un tratamiento que con un medicamento que se llama Metrotexates, equivalente a una quimioterapia, se lo ponían cada semana. Y resulta que este medicamento le baja las defensas completamente. Para diciembre del 2022, del año pasado, pues a Luisito le detectan como una sinusitis. Usted lo ve como que se empezó a hinchar su carita. ¿No? Le veía raro ahí algo, pero pues estaba bien, todavía no tenía fiebre, no tenía nada. Me lo llevé con el neumólogo y él me dijo, no, pues es una sinusitis, porque pues se veía, le hicieron placas y todo, y eso es lo que salió. A los 2 días, pues él entra, empieza el 25 de diciembre, me noté que tenía el paladar con una bola negra, unos puntos negros. Entonces, esos puntos negros era uno nada más. Luego otro chiquitito y a las horas gigante y más, y eso se le llenaba la boca. Entonces, pues dije ya la calentura y se le empezó a inflamar la cara y me fui al médico, ¿no? Pues era el 26 de diciembre y llego y me dicen que pues estaba muy mal y que eso era algo muy peligroso, que era un hongo. Era un hongo, se llama mucormicosis. Mucormicosis que se conoce, yo estuve leyendo un poco, se conoce como hongo negro también, hongo negro, popularmente, que es algo mortal, fatal. Así es. Entonces llego ahí y en cuestión de horas, es impresionante que en cuestión de horas la cara de mi hijo se desfiguró, quedó hinchada completamente, parecía pues un boxeador cuando está terminando, ¿no? Cuando perdió. Cuando perdió, exacto. Y Luisito estaba así y entonces pues el doctor pues fue muy claro conmigo y me dijo pues que el niño pues estaba muy mal, que era el hongo negro, que esto era algo peligroso y pues que se iba a morir y que no le daban más días de vida, que a lo mucho 3 días. 3 días de vida. 3 días de vida. Mi preocupación era si en 2 horas se hinchó la cara y le salió un montón en la boca, ¿cuánto tiempo, cuántos minutos va a llegar al cerebro? Wow. Qué bárbaro. Y una pregunta, ¿usted ya en ese momento había escuchado hablar de doña Lucilia o todavía no? No. Todavía no. Doña Lucilia entra en mi vida. Ajá. Pues mi mamá, yo hice mi consagración. Con el padre Manuel Rodríguez. Sí, así es. Entonces le pasé a mi mamá, mira, es para que hagas tu consagración. Hace mi mamá su consagración y ella está muy pendiente del canal de los heraldos, de todo. Y entonces es ahí donde mi mamá ve los videos. Sí, los podcasts, las charlas, sí. Y entonces mi mamá me dijo, oye Glenn, me dijo, hay una señora que está haciendo unos milagros, pero yo no entendí porque mi mamá me dijo que les da dinero por esta situación en la que yo estaba pasando. Gastamos hasta lo que no teníamos. Claro. Pasa que se hicieron varios programas sobre milagros de doña Lucilia. Económicos. Y varios eran de un tema económico, pero que son impresionantes. Sí, pues mi mamá me dijo, pídele a ella, pero yo no entendí. O sea, yo entendí como que no sé por qué mi mente pensó que esta señora la podía ver en el centro y me iba a dar dinero. Yo le dije, pues es que hay que ir a verla, le dije, porque necesito dinero. Pero no sé por qué yo me enojaba cuando mi mamá me hablaba de doña Lucilia. Como que,
me lo decía en el momento en el que yo más ocupada estaba, o me estaba yendo al trabajo, o estaba haciendo algo. Y mi mamá buscaba en el momento más inoportuno y me lo decía, y hasta cierto punto, siento que me enojaba. Y qué curioso. entonces, pues, lo dejé así, y mi mamá mandándome los podcasts. Sí. Y velos, por favor, y velos, tienes que verlos. Pero yo no los veía. Pasa el tiempo, esto fue como para agosto. Pasa el tiempo y en noviembre, pues yo me acosté a dormir y tuve un sueño. Yo soñé que llegué a una clínica y estaba en la recepción, y en la recepción se acerca una señora y la señora me dijo que Luisito está bien, no tiene nada y va a estar bien, me dijo. No tiene artritis, Luisito, va a estar bien, me dijo, estate tranquila. Yo desperté muy, muy, muy feliz porque pues dije, me dio tanta paz, tanta alegría, que pues yo desperté muy contenta. Y yo dije, no lo voy a contar, porque los sueños que se cuentan no se hacen realidad. Entonces pues eso pensé en ese momento, ¿no? Pero estaba tan feliz. Afortunadamente en mi trabajo, pues trabajo con mi mejor amiga, y mi equipo de trabajo puedo considerarlos mi familia y las quiero mucho a las muchachas. Entonces llego y comparto con ellas esto. ¿Saben que no me puedo aguantar? Y soñé esto. Vas a ver que todo va a estar bien, y yo muy contenta y muy confiada. Llega diciembre y ocurre todo esto. Pasa toda esta situación, y cuando ya Luisito desahuciado, ya Luisito con todo esto, mi mamá me dijo, ¿le rezaste a esta señora, a doña Lucilia? No, le dije. Entonces, pues bueno, prendo la tele y mi hija siempre hace el rosario. Prende la tele y pues más que sabía que su hermanito estaba muy mal, pues se pone su rosario del día. Cuando tiene pesadillas, cuando tiene un mal día, llega y pone el rosario del día. Y pues entra y empecé a ver los videos. Cuando veo los videos y veo las imágenes y conozco a doña Lucilia, pues fue una impresión muy grande para mí, porque era esa señora con la que yo soñé. Nunca había visto yo ninguna foto, nunca había visto absolutamente nada. Y me puse a llorar. Qué impresión. Qué bárbaro. Me puse a llorar porque, bueno, es que me estás hablando y me estás diciendo algo, y me aferré y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué oración voy a hacer? No hay una oración para hacer. Fui a un taller de oración ahí cerca de la casa. Entonces, pues ahí me enseñaron a orar de distintas maneras. Y me puse a hacer oración y a hacer oración. Yo le decía, intercede por mí, por favor, para que mi hijo se salve. Para que mi hijo se salve, y te prometo que yo voy a contar todo esto, y te prometo que yo voy a ir hasta donde está tu tumba y voy a llevar a mi hijo para que veas este milagro. Entonces a Luisito, a los días, lo operan, pero el doctor... Siempre desahuciado. Desahuciado. O sea, vamos a operarlo para ver... Para ver cuánto más puede aguantar. Bueno, antes de operarlo, me dice el doctor, le vamos a hacer un estudio para ver cómo están sus plaquetas, para ver cómo está todo. Le hacen un estudio y sale que Luisito tiene 0 defensas, 0 plaquetas, 0 glóbulos blancos. O sea, estaba en los niveles más bajos. Y me dicen, señora, su hijo tiene leucemia. Tiene leucemia y ya no es el problema. En la mañana me lo dijo la doctora y sentí que ya el mundo ya se me vino abajo, porque ya no es el problema la mucormicosis, que es muy grave. El problema ahora es la leucemia. Y con la leucemia no podemos hacerle nada. Para cuando entró a la cirugía, el doctor fue muy claro. Sale la hora del informe del doctor, y el doctor pues no tiene buenas noticias para mí. Me dice el doctor que pues mi hijo salió bien la cirugía, lo que se pudo hacer, pero todavía estaba muy dañada toda la cara. El hongo se comió el paladar, se comió los senos paranasales, se comió el tabique. Entonces estaba muy mal, pero el doctor me dijo, es que ya no puedo seguir quitando. No tenían el instrumento para seguir trabajando, no tenían nada para
para continuar operando a mi hijo. Era lo más que podían hacer. Sin embargo, está mal el niño y el niño está intubado. Entonces le dije, yo lo único que le pregunté, ¿va a estar bien? ¿Cuál es su pronóstico? Y me dijo, no le doy más de 3 días. Pues lo intubaron y ese día pues no me pude quedar con él. Nadie se pudo quedar porque pues en terapia intensiva no te dejan estar más que 15 minutos, 3 veces al día, 15 minutos. Pues ese día me dijo el doctor, ya es la hora de la visita, puedes pasar y ve al niño. Pues entro y lo más horrible de mi vida, ver a mi hijo con miles de pantallas, miles de cables. Le tenían puesto como un casco, el tubo de donde le daban respiración. Le tenían puesto como un casco donde le ponían el oxígeno. La sangre le hacían transfusiones. Un panorama espantoso. Y la doctora me dijo, ¿no? Me dice, no llega el día de mañana. Qué bárbaro. De la forma más inhumana que puede existir, me dijeron que se va a morir mi hijo. Y yo salía llorando, devastada de ahí. Le pedí, por favor, que si me puedo despedir de mi hijo. Y me dijo que sí. Bajaron el borde de la cama, lo bajaron, le quitaron el como casco que traía él, aparte que estaba entubado, y lo abracé. Me quité cubrebocas y lo abracé. Es mi hijo. Y lo abracé y le empecé a dar besos. Hice mi oración. Y después de que hice mi oración, le dije a Dios que yo le entregaba a mi hijo. Y le entregué a mi hijo a Dios y le dije que si él quería llevarse a mi hijo, que se lo lleve. Solo dame fuerzas, por favor, porque no tengo fuerzas. Ayúdame a sobrellevar esto porque no puedo más. Luisito y Regina hacen sus oraciones antes de comer. Hacen su oración, el Magnificat. Yo mucho tiempo estuve en el coro de la iglesia y es mi canción favorita. Y entonces se la enseñé a mis hijos y esa es la canción de la hora de dormir. Entonces yo estaba cantando esa canción y la canté llorando a mares. La canté y le dije, hijito, si Jesús viene por ti y mamita María viene por ti, te van a llevar mi vida, ve, yo voy a estar bien, solamente, por favor, le vamos a pedir a Diosito ahorita que me dé fuerzas, hijo, le dije. Me puse a cantar y mi hijo se sienta y se empieza a mover. O sea, perdón, él estaba completamente acostado. Y cuando usted empieza a rezar, a cantar con él, él se sienta. Se empieza a mover despierta. Y se despierta mi hijo con un tubo en la garganta. Y se empieza a mover y la doctora me dijo, no te vayas, me dijo, pero salte y espérame en la puerta. Y en la puerta estaba mi esposo. Y le dije, es que no sé qué pasa. Le dije, se está moviendo Luisito. Le dije, y yo dije, le estará dando un ataque, le estará pasando algo. Yo pues me salí y empezamos a escuchar desde la puerta donde estábamos sentados que empezó a gritar que tenía hambre y que quería un jugo. Y yo dije, Dios mío, los muertos cuando se van a morir piden comida y se va a morir mi hijo. Y se lo dije a mi esposo Luis, le dije, es como que su último pedido, como su último aliento, no lo sé. Y pues me dice, pues vamos a ver qué nos dice la doctora. Entonces despertó Luisito y me dijeron que pues me tenía que ir, ¿no? Que yo le comprara lo que estaba pidiendo, un jugo y un flan. No quiso comer el flan, pero sí se tomó el jugo. Después, en la tarde, me hablan por teléfono y me dicen, señora, su hijo va a salir de terapia intensiva. Y yo, ¿cómo puede ser posible que me acabas de decir que mi hijo se va a morir? Que no hay esperanzas con mi hijo y me hablas ahorita y me dices que ya salió de terapia intensiva. Es que ya no es necesario que esté aquí, puede respirar por él solito, puede estar respirando, puede estar bien en otros cuidados, lo van a pasar en un cuarto aislado y se lo van a llevar de aquí. Y pues yo regreso
Y la sorpresa es que Luisito, a pesar de la destrozado de su boca, comía perfectamente bien. Cuando yo llego, me da el doctor los resultados del aspirado de la médula ósea y sale que Luisito no tiene leucemia. Luisito estaba recuperando sus glóbulos, sus plaquetas, absolutamente todo. Y me dicen los doctores que pues estaba mejorando. Y yo pensé que me estaba volviendo loca. Porque digo, ¿cómo puede ser posible que jueguen así con mi cerebro? ¿Qué está pasando esto? ¿Será que me lo están diciendo para que yo me quede tranquila? Pero no puede ser porque lo estoy viendo sentado. Entonces, pues Luis empieza a comer, me lo trasladan a otro cuarto y me dicen, siempre está muy grave. Siempre está muy grave, pero ya no podemos hacer nada más por él acá. Ya no podemos hacer nada más por él acá y se tiene que ir a la Ciudad de México porque ahí hay especialistas y hay un tercer nivel. En cuanto a operaciones, necesitaba él una cirugía microscópica. Cuando Luisito sale de la ciudad de Mérida para la Ciudad de México, cuando Luisito sale de terapia intensiva, para mí, en ese momento, para mí, para mi familia, para los doctores, en ese momento, el milagro había ocurrido. Claro. Sentí que a través de la intercesión de doña Lucilia, mi hijo está aquí, está ahora conmigo. Y para mí, mi hijo pues es un milagro. Es un milagro caminando. Así es. Diario. Exactamente, diario. Su artritis ha mejorado muchísimo. La artritis es consecuencia, ¿no? de un problema que le detectaron aquí en la Ciudad de México, que Luisito está mal del sistema inmunológico. Entonces, a raíz de este problema de inmunológico es que le ha dado la artritis, pero es algo que va a superar Luisito, que hay un buen pronóstico para él. Ha sido todo muy, muy bonito. Aquí en la Ciudad de México lo operaron 2 veces. De esas 2 veces, cuando llegamos, lo mismo. Los doctores con un mejor tacto. Y pues fue muy complicado porque pues la primera cirugía le quitaron otra vez parte del paladar, pero la siguiente cirugía le quitaron el paladar. No tiene paladar Luisito. Le quitaron el tabique. Luisito no tiene tabique. Le quitaron 2 senos paranasales. Y fue ese día que la doctora me dijo que Luisito estaba fuera de peligro. Qué impresionante. Fue para mí lo máximo, porque toda mi familia, todos mis amigos, gente que no conozco, que estábamos pidiendo por mi hijo. Y mi hijo está aquí. Yo cuando los contacté, pues yo tengo todos los documentos porque pues es que pues esto me pasó. Claro. Y yo quiero que pues lo sepa toda la gente, que sepan que fue la intercesión de doña Lucilia, porque así como estaba despedazada y le pedí la intercesión para mi hijo, pues así yo voy feliz. Vengo aquí a contar esto que está pasando, esto que me pasó y tengo los documentos, claro. Todo el archivo clínico de mi hijo, donde está que no tenía defensas, donde todos, si leen todas las hojas, van a ustedes a ver allá que pronóstico reservado a evolución, que no había evolución. Entonces, pues eso fue muy duro y nunca pues perdí la fe y doña Lucilia, pues esto lo tiene que saber la gente. ¿Qué le diría a una persona que está viendo este programa, que está pasando por alguna dificultad de cualquier tipo? Y bueno, y que todavía está desconfiado si le pido a doña Lucilia, si no será, porque es que ella no es santa. ¿Y usted qué le puede decir a una persona así? Pues bueno, yo lo que les diría es que primero que nada tengan fe y le entreguen, que se desprendan de todo ese dolor, que se desprendan de todo lo que esté pasando y que se lo entreguen y se lo den en sus manos a Dios. Y es muy poderosa la intercesión de doña Lucilia, porque aquí está la prueba de mi hijo, porque aquí está que si los doctores te lo pueden decir miles de veces que no hay esperanza. Si tú como papá, si tú como persona que tienes algo pierdes la fe, perdiste todo. Claro. La fe sí mueve montañas y aunque sea como un granito de mostaza, ahí está. Y entregarle todo a Dios, yo creo que ha marcado la diferencia. Es muy difícil de decírselo a alguien, pero yo creo que es lo que
el consejo que yo le daría. Y también es muy bonito, no sé, hermano Juan Andrés, ¿qué opina? Esa petición que usted hizo, pero justamente dejando a Dios hacer su voluntad. Claro, yo quiero que mi hijo viva, yo quiero que mi hijo se cure, pero si tú te lo quieres venir a llevar hoy, solo dame fuerzas para superar esto. Bueno, es una oración muy parecida a la que hizo Jesús en el Huerto de los Olivos. Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, ¿verdad? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo creo que es la oración más bonita que uno puede hacer, ¿no? Sí. Claro. Porque es ponerlo en las... Y a mi ver, ¿verdad? Puede ser que esté equivocado, pero eso conmueve a Dios. Claro. Seguramente Dios se emociona con una oración así y dice, no, aquí tengo que ayudar porque... ¿Verdad? Sí, Que de verdad es un niño muy alegre, un niño que está sano, gracias a Dios, sí. y que es un verdadero milagro, doña Lucilia. In saecula saeculorum.